Hoy, 30 de octubre, celebramos la fiesta de San Alonso Rodríguez Gómez. La historia de San Alonso es impresionante. Fue un esposo fiel, padre abnegado, quedó viudo, fue religioso jesuita y llegó a ser santo. Este humilde portero de un colegio jesuita en Mallorca, España, sirvió durante 45 años abriendo la puerta y dando la bienvenida a todos los que llegaban al colegio. Nació en Segovia en el año 1533. Cuando él tenía 10 años, llegó a Segovia el padre Fabro y otros jesuitas a predicar una misión de conversión y se hospedaron en la casa de los papás de Alonso. Al terminar la misión, el papá de Alonso les propuso que fueran a descansar unos días en su casa de campo. Alonso se fue con ellos y allá lo prepararon para la primera comunión y empezó allí su gran aventura con Cristo. Cuando Alonso tenía 14 años, fue enviado por sus padres a estudiar en el colegio jesuita de Alcalá. Pero un año más tarde murió su padre y tuvo que regresar a casa para ayudar a su madre en la administración del negocio de la familia. Cuando Alonso tenía 23 años, su madre se retiró de la administración del negocio dejándolo a cargo a él. 3 años más tarde, Alonso contrajo matrimonio con María Suárez y poco tiempo después nació una hija, luego un hijo. Su hija falleció estando muy pequeña, luego murió la esposa y la siguió al cementerio la madre de Alonso. Este pobre hombre perdió a sus 3 amadísimas mujeres prácticamente en 2 años. Primero murió su hija, luego murió su esposa, luego murió su madre. Quedó él solo con su pequeño hijo. Este dolor de la muerte de sus seres queridos lo hizo comprender lo frágil que es la vida y le ayudó a fortalecer su fe y abandonarse totalmente en la voluntad de Dios. Pero también vemos que la reacción de este hombre es lo que nos lleva o lo que lo llevó a él a ser el santo que fue. Entregó su vida totalmente al servicio de Dios. Después de la muerte de su madre, vendió el negocio de la familia y se fue a vivir con su hijo en la casa de 2 hermanas solteras que se llamaban Antonia y Juliana, que eran muy piadosas. Ellas se ocuparon de enseñarle a meditar y a dedicar tiempo para estar con Dios en oración y en penitencia. Algunos años más tarde falleció su hijo también, muy dolido por la pérdida de este ser que tanto amaba, digámoslo así, el ser que tenía más cerca en su familia después de haber perdido a su hija, a su esposa, a su madre. Y entonces entró en un estado difícil de explicar, un poco de depresión, pero también de abandono en las manos de Dios. Intensificó la oración, la meditación, el ayuno y la penitencia. Sintió que Dios lo llamaba a dedicar el resto de su vida al servicio del reino, consagrado totalmente a Dios y ayudando en la edificación del reino de Dios. Entonces solicitó ser admitido en la congregación religiosa jesuita en Segovia, pero no fue admitido porque era viudo, tenía 40 años y pocos estudios realizados, y los jesuitas nunca habían tenido un caso semejante entre sus miembros. Sin embargo, después de estudiar latín y hacer algunos cursos en la escuela, volvió a solicitar la aceptación y lo aceptaron. El provincial, mirando su humildad, devoción, sinceridad y la seriedad con la que presentó lo que él sentía que Dios le pedía, lo aceptó como hermano lego y lo envió al colegio de Montesión en Mallorca, donde pronto fue nombrado portero. San Alonso Rodríguez Gómez sirvió en este oficio como portero de este colegio por 45 años y allí se santificó. Creo que aquí lo más importante es la entrega y la disponibilidad que estemos ejerciendo cualquier oficio, por humilde que sea. Este oficio de este gran santo lo llevó aún más a alcanzar la santidad. Qué hermosa historia. Sirviendo como portero en este colegio jesuita, conoció a San Pedro Claver, un joven que estudiaba en aquel colegio y sobre el cual había tenido un sueño. Sobre él soñó viéndolo evangelizar a los esclavos negros de América Latina. Se lo manifestó al joven y desde ese momento el joven se enfocó en la preparación para las misiones. Fue ordenado sacerdote y enviado a Cartagena, Colombia, donde se destacó como esclavo de los esclavos. Dicen que bautizó a más de 300,000 y organizó la iglesia en el nuevo continente. O sea que el sueño que San Alonso
había tenido con Pedro Claver se llevó a cabo totalmente. Después de dar la vida sirviendo como portero de un colegio, pasó de este mundo a la casa del Padre un día como hoy, el 30 de octubre de 1617 en Mallorca. Fue canonizado el 15 de enero de 1888 por el Papa León XIII. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y por la intercesión de San Alonso Rodríguez Gómez, también nosotros podamos servir con alegría en la construcción de un mundo mejor hasta que Dios nos lleve a vivir junto a Él por los siglos de los siglos. Amén.